Bueno amigos, en este vídeo vamos a exponer la realidad que hay con esto de poder cambiar sin necesidad de que se considere una reforma de importancia las lámparas de incandescencia por las lámparas del tipo LED. Vamos a verlo en este vídeo, pero antes os quiero recordar que el artículo 14 de la Constitución dice: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opción o cualquier otra condición de circunstancia personal o social. En este caso, los motoristas tenemos una condición, somos un tipo de usuarios de la moto, es un tipo de condición social, un tipo de condición personal, y estamos siendo discriminados de forma reiterada. Ya lo veis con el tema de los guardarraíles, sin ir más lejos, veis cómo se protege al mundo del coche y cómo a nosotros solo en algunas ocasiones se nos protege contra ese hierro, contra ese acero colocado para proteger la vida de los usuarios y ciudadanos que circulan en otro tipo de vehículos. Pero es que ahora nos encontramos con que se puede cambiar, se pueden sustituir las lámparas de incandescencia de la luz de cruce o de carretera por lámparas LED, según la nueva reforma del Manual de Reformas de Importancia, según esta corrección, esta última corrección de abril del año 2023. Estamos ante una nueva discriminación hacia el mundo de la moto. Lo vemos en esto y os lo explico. La antesala del Manual de Reformas de Importancia tiene 4 normas fundamentales en España. Una de ellas es el Reglamento General de Vehículos, Real Decreto 2822 del año 98, donde nos va a explicar en su artículo 7 qué es una reforma de importancia. Otra de ellas es el Real Decreto 866 del año 2010, que también nos va a explicar qué es una reforma, ya no de importancia, pero sí que es una reforma. El Real Decreto 750 del año 2010, ese nos va a explicar qué es eso de la homologación de piezas, etcétera, etcétera. Y luego hay otro muy importante y muy viejo, que es el 2028-86, que constantemente se va actualizando en su anexo 1 y que donde se reflejan las normas que hay que cumplir en lo relativo a reglamentos del marco europeo y de los reglamentos CP1. Vamos a ello y vamos con el primero, el Reglamento General de Vehículos, ese artículo 7. Vamos a ver qué dice. Mirad, el Reglamento General de Vehículos dice reformas de importancia, ¿lo veis aquí? Reformas de importancia. Dice: como reformas de importancia se entenderán las que se relacionan en la reglamentación que se recoge en el anexo 1 de este propio reglamento. El titular del vehículo a motor, remolque o semirremolque en el que se haya efectuado una reforma de importancia deberá regularizarla ante el órgano de la administración competente en materia de industria. La tramitación y regulación también dice cómo se hará en el anexo 1, y luego en el punto tercero nos dice: no se podrán sustituir, añadir o suprimir piezas, elementos o conjuntos sujetos al cumplimiento de algún reglamento técnico por otros que no cumplan dicha reglamentación o bien no correspondan al vehículo, salvo los casos contemplados en la reglamentación. Nos refiere otra vez al anexo 1. Cuando nos vamos a la tramitación de reformas en los vehículos, al 866 del año 2010, nos habla de los actos reglamentarios y nos dice en el punto 18 del artículo 3 qué es una reforma en un vehículo. Vamos a verlo. Toda modificación, sustitución, actuación, incorporación o supresión efectuada en un vehículo después de su matriculación y en remolques ligeros después de ser autorizados a circular, que o bien cambia alguna de las características del mismo o es susceptible de alterar los requisitos reglamentariamente aplicables contenidos en el Real Decreto que os he hablado antes, 2028 de 1986, de 6 de junio, y luego pone punto y seguido y nos habla de la modificación de algunas de las características de la tarjeta de inspección técnica. Veis que voy rapidito, ¿verdad? Para no ser aburrido con reglamentación y tener las cosas claras, y si tenemos que hacer algo, pues ir apuntando. El Real Decreto 750 del año 2010 nos habla de la homologación de vehículos a motor, sistemas, partes, piezas, etcétera, etcétera.
Bueno, nos dice en el artículo 1 cuál es el objetivo y nos está diciendo que se requiere homologación, puede ser comercializadas en el mercado español cuando hayan sido pues debidamente homologadas en cualquier otro país. Nos habla de lo que es una unidad técnica independiente y nos habla de lo que es un componente, ¿vale? La parte más importante y seria de lo que está sucediendo y de lo que nos está sucediendo a los motoristas en España. Mirad, el Real Decreto 2028-86 es el encargado de actualizar, de incorporar esas normas y esas reformas de normas, de reglamentos que tenemos en la Unión Europea, ¿no? Y que tenemos en ONU. Bien. El reglamento 37 de la Comisión Económica Europea nos está hablando de disposiciones uniformes sobre la homologación de lámparas de incandescencia. Acordaros de este reglamento 37 que va a ser muy importante para lo que vamos a hablar. Luego tenemos el reglamento 148, ese nos está hablando de las lámparas en la señalización, nos está hablando de la señalización. Acordaros, hay una diferencia entre alumbrado y señalización. Alumbrado es para ver, señalización para que nos vean o para indicar maniobras, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego el 149, el reglamento 149 se refiere ya al alumbrado, ese también es importante, aunque nosotros nos vamos a quedar con el reglamento 37 del CP1 37 y el 128 nos habla de las fuentes de luminosidad, ¿no? Ya tenemos el esquema general. De todo el esquema general nos vamos a quedar con el Real Decreto 2822 del año 98 en su artículo 7 que nos dice que es una reforma de importancia. Nos vamos a quedar con el Real Decreto 866 del año 2010 que nos dice que es una reforma y nos vamos a quedar también con el Manual de Reformas de Importancia del que voy a hablar ahora mismo. Mira, el Manual de Reformas de Importancia que nos encontramos ahora mismo en la revisión número 7, por lo tanto viene de la revisión número 6, entraba en vigor el 1 de noviembre del año 2022. Pero ha habido una corrección que se ha hecho pública hace unos días, hoy estamos a 21 de abril del 2023. Bueno, pues hace unos días se ha hecho pública este mes. Este manual nos está diciendo, pues, qué es una reforma de importancia y cómo se tramita, ¿vale? Concretamente, cuando nos está hablando de los vehículos MNO, de la clase de vehículo MNO, los M son los vehículos convencionales para el transporte de personas y mercancías, los N son los vehículos destinados al transporte de mercancías y los O son los vehículos con remolque. En la revisión número 7 nos dice lo siguiente: no se considerará reforma la instalación de repuestos o recambios. 1. 2. La sustitución en faros homologados para óptica de incandescencia de las lámparas originales por lámparas LED homologadas según el Reglamento 37 de las Naciones Unidas. Según el Reglamento 37 de las Naciones Unidas. O regulación nacional de un Estado miembro en el Espacio Económico Europeo. En este último caso, deberá disponer de certificación de recambio equivalente según modelo establecido en la Guía de Reglamentación sobre Homologación de Vehículos, del Ministerio de Industria, en nuestro caso, ¿no? Bien. Y luego dice, en el punto 3, la sustitución de grupos ópticos laterales y traseros de incandescencia por otros de sistemas LED debidamente homologados y situados en el emplazamiento original. Ojo, porque es la sustitución de grupos ópticos laterales y traseros. Grupos ópticos laterales y traseros, eso ya viene en la revisión 6. Y la instalación de repuestos o recambios, eso ya viene en la revisión 6 y anteriores, ¿no? Pero es que hay un punto intermedio, que es el punto número 2, que nos dice la sustitución en faros homologados para óptica de incandescencia de las lámparas originales por lámparas LED homologadas por el Reglamento 37 de las Naciones Unidas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo en la furgoneta de seguridad vial, en el coche donde me dé la gana, en este tipo de vehículos, MNO, pues voy a poder sustituir la lámpara de incandescencia por una de LED. Esto es lo que quiere decir. ¿De dónde viene? De la revisión sexta. Y en la revisión sexta, ¿qué nos decía? No se considera reforma la instalación de repuestos o recambios ni la sustitución de grupos ópticos laterales y traseros de incandescencia por otros de sistema LED debidamente homologados y situados en un emplazamiento original. Acordaros que ahora se ha dividido en 3 puntos. El punto 1 y el punto 3 siguen siendo iguales a la revisión sexta, pero el punto 2 de no se considera reforma ya no es igual. De tal forma que se puede perfectamente
una lamparita LED que esté debidamente homologada por el reglamento 37 de las Naciones Unidas, se puede colocar en un coche. Hablábamos antes del artículo 14 de la Constitución, de la discriminación que sufrimos los usuarios de motocicletas de forma reiterada y constante, ya no solo en el plano de nuestra seguridad directa, en lo relativo a la seguridad pasiva, la vulneración de ese derecho a la igualdad, de esa protección sistemática de todos los guardarraíles que debería de existir, sino que ahora también, y como otras muchas veces, vamos a encontrarnos en este escenario de legislación y de normativa, pues ahora también porque nosotros no podemos hacer eso en nuestras motos. Yo ahora cojo la Benelli, la TRK, y yo no puedo cambiar la lámpara que tiene, que es una lámpara de incandescencia, por una lámpara LED. Para poderlo hacer se considerará reforma de importancia. A mí sí se considera reforma de importancia. Si lo hago en el coche no, si lo hago en la furgoneta no, pero si lo hago en la moto, sí es una reforma de importancia. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo de la moto? Pues mirar, en el mundo de la moto, en el punto 9.2 del Manual de Reformas de Vehículos, con la corrección 1 que se ha hecho, que viene de la revisión número 7, en la revisión número 7, en abril del 2023, nos dice: no se considera reforma la instalación de repuestos o recambios ni la sustitución de grupos ópticos de incandescencia por otros de sistema LED debidamente homologados y situados en el emplazamiento original. Me está diciendo que no se considera reforma la instalación de repuestos o recambios ni la sustitución de grupos ópticos de incandescencia, todo el grupo, aquí no es cambiar la lamparita, por otros de sistema LED debidamente homologados, situados en el emplazamiento original, a excepción de los dispositivos de alumbrado de cruce y carretera. Ojo, porque en cruce y carretera no puedo hacer nada. Nada de nada, pero es que además no puedo ni poner una lamparita LED. No se considera reforma la instalación de repuestos o recambios ni la sustitución de grupos ópticos de incandescencia por otros de sistema LED, pero el grupo completo. No puedo cambiar ni una lamparita, señores. No me dejan cambiar ni una lamparita. Y esta es la realidad a la que estamos asistiendo en el mundo de la moto. Esta es la realidad. ¿De dónde veníamos? ¿Qué decía la revisión anterior? Decía: no se considera reforma la instalación de repuestos o recambios ni la sustitución de grupos ópticos laterales y traseros de incandescencia por otros del sistema LED debidamente homologados situados en el emplazamiento original. Y ahora nos dicen, antes sí podíamos cambiar el sistema LED frontal, ¿verdad? Todo el grupo completo. Bueno, pues ahora nos está diciendo, no, pero es que a partir de ahora no puedes cambiar lo que es la luz de cruce y de carretera. Ni siquiera todo el bloque, todo el conjunto que sea homologado, no lo puedo cambiar. Sin embargo, en los coches, y ahí es donde quiero que veáis cómo se destruye de nuevo, porque no hay ninguna razón técnica. A ver, alguien que me dé una razón técnica. Ministerio de Industria, le ofrezco que me regale información suficiente y creíble sobre una razón técnica para no dejarnos hacer a los motoristas lo mismo que pueden hacer ya los ciudadanos titulares de un vehículo turismo. No se considera reforma para los turismos la instalación de repuestos o recambios, y el punto 2 que ustedes han puesto es la sustitución en faros homologados para óptica de incandescencia de lámparas originales por lámparas LED homologadas según el reglamento 37. ¿Por qué nosotros eso no lo podemos hacer? ¿Por qué nosotros eso no lo podemos hacer? ¿Por qué nosotros no podemos poner lámparas LED y solo nos permiten cambiar todo el conjunto a LED? Salvo que sea la parte frontal, o sea, salvo que sea el alumbrado de cruce o el alumbrado de carretera. Por lo tanto, a los ciudadanos, si tenéis un coche sí podéis cambiar la lamparita. Los grupos ópticos en una moto podéis cambiar la parte de atrás, el intermitentes y tal, pero todo el grupo completo, y no sería una reforma de importancia. No podéis cambiar en esos grupos ópticos preparados para incandescencia una lámpara LED, eso ya no sería legal, porque sería una reforma de importancia. Por lo tanto tendréis que declarar la reforma de importancia, tendréis que llevar la documentación oportuna y que os la registren en ficha técnica. Y no podéis sustituir
en ópticas de incandescencia del alumbrado de cruce o carretera la lámpara por otra que sea LED. Ni siquiera, porque también sería considerado reforma de importancia, todo el grupo óptico por un grupo óptico que sea LED. Esto es lo que dice la revisión 7, la corrección 1 del Manual de Reforma de Importancia en abril del año 2023. Desde 1978 tenemos una Constitución y hay una violación reiterada y constante del artículo 14 del derecho a la igualdad, en tanto en cuanto no se demuestre que el mismo derecho que tiene el ciudadano titular de un vehículo turismo sea incompatible con el derecho que tiene el ciudadano titular de un vehículo tipo motocicleta. Ahí lo dejo. Esta es la realidad. En coches sí, en motos no.